y algunas veces el Banco Central, aunque en el último informe, como señaló Ignacio anteriormente, destaca y apunta a que hay que tener mucha responsabilidad, sobre todo por el aumento de las provisiones que están teniendo los bancos, nos lleva a concluir que la economía chilena, sobre todo en su segmento social más débil, más vulnerables, es sujeta a una crisis que puede ser de riesgo sistémico en comparación con los segmentos de más altos ingresos. En ese aspecto, yo diría sectores más pobres en relación a sus ingresos sobreendeudados, segmento más alto endeudado, pero con capacidad de pago. Hoy día uno ve las fusiones del retail, en el fondo para crear gigantes de crédito que de alguna forma están compitiendo con los bancos y están compitiendo con los bancos en términos que no constituyen un capital mínimo, no tienen encaje bancario. En ese aspecto los bancos argumentan que hay una competencia desleal, pero al mismo tiempo las casas comerciales, que son los representantes del retail, en conjunto con los bancos no desean compartir las bases de datos comerciales por múltiples razones, que ellos han creado una inversión, que hay valor agregado, que ellos en el fondo contrataron especialistas para crear estas bases de datos, pero finalmente cada segmento, ya sea retail o banco, endeudan por separado a los consumidores y ellos no pueden o no quieren o no les interesa prever el riesgo de externalidad sistémica en caso de una crisis. Entonces sería mucho más saludable para el sistema que se compartieran las bases de datos, de información, y para eso es necesario una ley del Estado y no esperar más esta discusión que ya no resiste más análisis, lo cual sería muy estable porque mucha gente de estrato medio y bajo, cuando está con el problema de un crédito que pidió 2 años atrás, dice, ¿por qué no me rechazaron el crédito en aquel momento si yo tenía muchas deudas? ¿Ya? Y en aquel momento la información compartida en línea, administrada a través de la superintendencia de banco, con la base de deudores que ellos manejan, sería de una sanidad muy estable para el sistema. De cierta manera se estaría cumpliendo entonces la norma que la información es poder, pero quizás esa información pasa a ser un poco mezquina en cuanto a cuidar el mercado, ¿no? Sí, sin embargo, es una forma absolutamente de corto plazo de cuidar el mercado, porque si yo pienso en el largo plazo, me interesa compartir información, me interesa autorregular el mercado. Brevemente, hace unos años atrás, las aseguradoras de automóviles no compartían la información de los siniestros porque cada uno maximizaba por sí solo y eso en teoría era más rentable, hasta que se dieron cuenta que compartir la información identificaba a los elementos más riesgosos y de esa forma bajaban sus costos de estar en el mercado. Lo que sucede es que la economía chilena, como señalaba Ignacio, es un león que sigue creciendo al 6%, pero un león con pies mojados. ¿Ya? El endeudamiento nuestro es básicamente en el segmento de estratos bajos en créditos de consumo. Cuando esa gente queda desempleada, recibe subsidio por un periodo de tiempo que son 5, 6 veces, 7 veces lo que reciben los chilenos. Por lo tanto, las comparaciones internacionales en términos de penetración bancaria hay que tener mucho cuidado porque nuestros subsidios son africanos en comparación con los de los países europeos. Donato, usted mencionó un tema muy importante que era el tema de la regulación del mercado, de la normativa. Y uno de los objetivos principales y primordiales de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios es, de cierta manera, buscar ese norte, buscar que los consumidores se sientan protegidos y también informados. ¿Ustedes sienten lo mismo, don Ernesto, no? Sí, mira, yo quiero plantear un tema que no ha sido tocado por los dos colegas, y es que no hay justificación alguna para que actualmente en Chile los consumidores estemos pagando 4% de interés mensual por los créditos de consumo. Estamos regulados por una legislación o una disposición desde el año 1966 que dice que hay que fijarse cuál es el interés corriente en el mercado y subirlo en 50%. Eso nos está dando niveles de 48% al año. ¿Por qué se fijaron en el año 66 estos límites? Porque el nivel de inflación en aquella época estaba entre el 30 y el 40% anual. Entonces, una persona que tenía un crédito y lo postergaba su pago se beneficiaba con la inflación. Hoy día que la inflación está alrededor del 3%, nada justifica mantener esta norma del 50% sobre el interés corriente. Tampoco nadie sabe cómo calcula el Banco Central este interés corriente. Lo hace por una encuesta, lo hace en qué sectores de la población. Yo coincido con los dos colegas de que efectivamente los estratos de la población tienen un endeudamiento diferente. Y esto de calcular un promedio, decir de que estamos ocupando un 58% de los recursos o ingresos para pagar las deudas, no quiere decir nada, porque los estratos bajos están en el borde del sobreendeudamiento. Quiero decir además de que no hay ninguna experiencia histórica
que diga cuándo los consumidores o la gente endeudada deja de pagar definitivamente. Eso no se sabe porque depende de muchos factores. Pero yo quiero decir de que cuando una mitad de la población, como es en el caso chileno, tiene que empezar, como decía Ignacio, a tomar créditos para pagar deudas antiguas, estamos en un nivel extraordinariamente peligroso. Nosotros queremos insistir como organización de consumidores de que ha llegado el momento de que se cambien las normas de las tasas máximas convencionales. En todos los países, perdóname, en todos los países está limitado la tasa de interés que se considera como usura. En Chile estamos legalmente aceptando la usura. Primero, ustedes han realizado las gestiones pertinentes para que esa tasa del 6% de esa normativa totalmente antigua hoy día sea cambiada. ¿Y cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto, quizás hay tarjetas que se le están entregando a los jóvenes que aún ni siquiera han egresado de la universidad, que son recién estudiantes y además a dueñas de casa? A nosotros se nos ha ofrecido que por qué no se elimina la tasa máxima convencional en base a que sea bien informada a los consumidores. Nosotros creemos que dado el hecho de que el negocio bancario en Chile está controlado por un número de financieras, que no son más de 10 o 12, y tal vez 3 o 4 vasos principales, y que además tienen una asociación gremial que los pone de acuerdo en las cosas fundamentales. No hay ninguna posibilidad de que el mercado baje las tasas de interés solo con información. Aquí hay que ponerle un límite a esto. Y eso es lo que nosotros nos hemos concentrado. Hay que cambiar las bases. No se puede decir los intereses que se cobran y 50% más como límite. Con inflaciones del 3%. Y cuando los bancos reciben en depósito dinero al 4% anual, ¿qué es lo que puede justificar que ellos cobren el 4% mensual? Y digamos otra cosa. Es cierto que hay un sector bancario que efectivamente está controlado por el mercado. Son los préstamos hipotecarios, en los cuales hay efectivamente competencia. Pero en el caso de los créditos a los consumidores no hay competencia y ellas no han bajado. Por supuesto que es una irresponsabilidad estarle ofreciendo créditos a los estudiantes, a las dueñas de casas que no tienen ingresos propios y estar ofreciendo sin controlar si el deudor figura en una base de datos, porque hoy día la competencia entre las tarjetas comerciales es tan grande que incluso a la gente que están en DICOM y en otras bases de datos se les vuelven a ofrecer créditos. Eso es una irresponsabilidad, pero más irresponsable es si se les cobra un 4% mensual. ¿Chilenos endeudados o sobreendeudados? Tengo problemas con mis deudas, quiero, no sé si puedo repactar o no, qué es lo que me conviene más, que me salga más a cuenta de mi problema que tengo. ¿Qué conviene más? ¿Pagar la deuda, repactar, pagar el mínimo? Don Ernesto. Nosotros hemos estudiado bastante este problema en CONADECO. Tenemos una abogada destinada especialmente a asesorar a los consumidores que tienen este tipo de problemas. También en nuestra página web, conadecus.cl, tenemos un artículo especial en este punto. Nosotros no le recomendamos a ningún consumidor que repacte. Las condiciones de repactación son las más onerosas. No solamente lo obligan, primero, a pagar el capital completo, sino que le cargan a eso los intereses completos de la deuda y después le obligan a hacer una nueva deuda con